Vamos a iniciar el culto de hoy. Oremos juntos primero. A nuestro Padre Celestial, que es siempre bueno y eterno, te alabamos y te damos gracias. Es muy digno, Señor, porque tú creaste a nuestra vida y nos salvaste a nosotros del juicio del infierno por nuestro pecado. Señor Jesús amado, tú derramaste toda su sangre en la cruz para llevar nuestros pecados eterna y perfectamente, sin falta nada. También tú nos diste la libertad eterna. Somos libres del pecado, somos libres del diablo. Sin embargo, ahora somos tus siervos. Amado nuestro Padre, queremos vivir agradeciendo a ti, también agradando tu corazón. Viendo a nosotros, Señor, queremos que tú tengas alegría. Hoy estamos aquí delante de tu presencia, nuestros hermanos. Hoy también te pedimos que nos llene la gracia y consolación necesaria. Señor, te pedimos que dame la sabiduría necesaria para dar la palabra de Dios exacta y correctamente a mis hermanos. También te pedimos que algunos hermanos están alejados de la iglesia. Señor, guárdalos también, refréndalos para que pueda regresar de nuevo a tu seno. Te pedimos en el santo nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Ok, hermanos, el título de la palabra de hoy, la morada de Dios. Busquemos Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Efesios capítulo 2, 19 al 22. Por favor, pongan un índice para volver. Leamos juntos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. El domingo pasado estudiamos sobre la Iglesia de Dios. La Iglesia de Dios. Creo que ustedes saben bien, muchas personas piensan que la iglesia es un lugar de adoración donde la gente se reúne cada domingo. Definitivamente, la Biblia no dice eso. La iglesia de Dios no es un edificio, sino los santificados por la sangre de Cristo y los llamados por medio del Evangelio. Y ella es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza de la iglesia. Somos
los miembros de ese cuerpo, ¿no? Debido a esto, tenemos que amarnos y apoyarnos los unos a los otros. Y para poder crecer y para ser usados por Dios, sí o sí, debemos permanecer en la iglesia. En el sermón de hoy también quiero explicar una vez más sobre la iglesia. El título es La morada de Dios. La iglesia de Dios se puede llamar también el templo de Dios o la morada de Dios, porque estos nombres significan lo mismo, que el lugar en donde Dios está, ¿no? Debemos conocer bien esta enseñanza. Es porque para tener comunión con Dios y para servir a Dios y trabajar con Él, debemos primero conocer dónde está Él, dónde es la morada de Dios y estar allá junto con Él, ¿no? La iglesia es la familia de Dios. Entonces, somos miembros de la familia de Dios. Y la iglesia es la morada de Dios. Morada de Dios. En esta carta de Efesios, la palabra más enfatizada es en quién. ¿Quién es? En Jesús. En Cristo. En Cristo. En Cristo. Vamos a ver desde el capítulo 1 de Efesios. Desde el capítulo 1, vamos. Versículo 3, Efesios 1, 3 al 7. Lentamente leamos juntos, hermanos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, y para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Cuántas veces repiten en Cristo? En Cristo, en Jesús, en Él, ¿no? Mire, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Mucha gente aprecia mucho la bendición en salud o riqueza, ¿no? Pero la bendición espiritual es, primero, nacer de nuevo como hijos de Dios. El derecho de entrar al reino de Dios y la vida eterna. Lo importante es en Cristo. Versículo 5. Debemos entender bien este versículo. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado. ¿Desde cuándo? Antes de la fundación del mundo. Predestinado para ser adoptados hijos suyos. Miren. Predestinado. ¿Qué significa esto? Obviamente Dios sabe todo desde el principio. ¿Quién va a entrar al cielo y quién va a ir al infierno? Ya sabía desde antes. Sin embargo, Dios es justo, ¿no? Dios que es justo no ha predestinado el destino eterno de cada persona individual. Como, tú ir al cielo, tú, no, al infierno. Esto, obviamente, no. Sino que antes de la fundación del mundo, Dios supo que el ser humano entero iba a pecar.
Por eso, de antemano preparó ¿qué? A Jesucristo. Predestinó ¿qué? A Jesús. Predestinó el camino de la salvación por medio de la fe en Jesús. Dice, ser adoptados hijos suyos. ¿Qué es adopción? Significa, éramos, por naturaleza, originalmente éramos del diablo, no de Dios, del diablo. Pero Dios nos ha adoptado como hijos suyos. Los adoptados tienen la misma posición legal que los hijos de sangre. No pueden ser rechazados y van a heredar la posesión del Padre. Pues Romanos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual, por eso podemos clamar. Clamamos, Abba, Padre. Abba significa papá, papi, ¿no? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No éramos. Sin embargo, por medio de la adopción, ya somos hijos de Dios. También, versículo 17, leamos, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Amén. Esta bendición celestial empieza con el perdón de pecados. Si no, no vale nada. Y para quitar nuestros pecados, el Hijo de Dios murió en nuestro lugar y derramó su sangre. Efesios dice, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué es la redención? El perdón de pecados. Tenemos la eterna redención. La palabra redención contiene estos significados. Primero, ya Jesucristo canceló la paga de nuestro pecado perfectamente, ¿no? Paga. Dos, porque Jesús nos hizo ser suyos, jamás seremos arrebatados de él por el diablo. Y tres, debemos vivir conforme a la voluntad de Cristo, porque somos suyos y Él es nuestro Señor. Efesios 1, versículo 22 al 23. 22 al 23, leamos juntos, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Jesucristo es la cabeza de la iglesia y ella es su cuerpo. La iglesia son los santificados por la redención, ¿no? La comunión de los hijos renacidos de Dios. Primera de Corintios dice, aprendimos el domingo pasado, a la iglesia de Dios, la iglesia de Dios son los santificados en Cristo Jesús, ¿no? Y capítulo 12, 27, leamos, vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. También Colosenses dice, veamos, y Él es la cabeza del cuerpo. ¿Qué es? ¿Qué es? La iglesia. Mire, la cabeza y el cuerpo. El cuerpo se mueve según la orden de la cabeza. Si no, ¿cómo se llama? Y la cabeza manda al cuerpo esto, pero el cuerpo se mueve diferentemente. ¿Cómo se llama esta persona? ¿No? La iglesia, como esto, debe seguir y cumplir la voluntad de Cristo, ¿no? En un cuerpo hay muchos miembros
muchos, pero todos ellos en realidad se conectan, ¿no? Son uno. De igual modo, en la iglesia muchos miembros se juntan y cooperan con un mismo propósito. Cada miembro debe conectarse al cuerpo para crecer y ser usado. Del mismo modo, los hijos de Dios solamente en la iglesia y por medio de la iglesia pueden crecer y ser utilizados para la obra de Dios. Quiero enfatizar otra vez, solamente en la iglesia y por medio de ella. La iglesia también son los soldados que pelean al lado de Cristo contra el diablo, ¿no? Y la iglesia es la pareja del amor de Cristo y su desposada. Cristo, como la cabeza es glorioso, también su cuerpo, la iglesia, es más preciosa ante los ojos de Dios que todas las cosas. Es cierto. El núcleo del Nuevo Testamento es, podemos decir, dos. Primero, la salvación, y segundo es la iglesia. Lo más importante es preguntarse, ¿en realidad yo soy salvo o no? ¿Verdaderamente yo he nacido de nuevo o no? Y conocer el misterio de la iglesia, permanecer en ella y cumplir bien su responsabilidad en la iglesia. Debemos asegurarnos de ello. Maravillosamente, esa iglesia es, ¿qué? La iglesia es la familia de Dios y el templo de Dios y la morada de Dios. Debemos conocer y recordar. Busquemos Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 16 al 18. Segunda de Corintios 6, 16 al 18. Leamos juntos, hermanos. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salir de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Vosotros, aquí dice, versículo 18, vosotros me seréis hijos, hijas. ¿Por qué? Serán adoptados. Vosotros me seréis hijos e hijas. ¿Quiénes son? Son los que han nacido de nuevo por el Evangelio, ¿no? Entre ellos, miren bien, versículo 16, entre ellos, entre los salvos, entre sus hijos, Dios dice, habitaré y andaré. Yo habitaré entre ellos. Miren bien, el lugar en donde Dios habita se llama su morada, ¿no? Morada. Dios nuestro Padre quiere gozarse habitando entre sus hijos. Miren, los padres, ¿en qué lugar quiere habitar?
junto con sus hijos, ¿no? Igual manera, nuestro Dios Padre Celestial quiere habitar entre sus hijos. Somos la morada verdadera de Dios. Dice, ustedes son el templo del Dios viviente. El templo de Dios no es un edificio, sino sus hijos. Y el templo de Dios debe ser lujoso, grande. Entonces, ¿qué más? Santo. Dios es santo. Entonces, su templo debe ser santo. Por ende, dice, ustedes deben vivir santamente. En otra palabra, versículo 7, salid, apartaos de en medio de ellos. Aquí ellos, miren bien, aquí ellos, ¿no? Aquí ellos son lo mismo o diferente. ¿Ah? Miren bien, andaré entre ellos. ¿Quiénes son ellos? Los santificados, los hijos de Dios. Aquí. ¿Dónde está? Salir de medio de ellos. ¿Quiénes son ellos? Aquí ellos se refieren a los ídolos, ¿no? Los pecados del mundo. ¿Entiende? No toquéis lo inmundo. Dios nuestro Padre Santo quiere que sus hijos vivan santamente. Es muy obvio, es muy claro. Ahora, vamos a aprender más detalladamente sobre el templo de Dios. Templo de Dios. ¿Quién primero construyó un templo para Dios? ¿Quién? ¿Fue? Creo que David. Ok. David. Después que él llegó a ser un rey, agradeciendo mucho por la gracia de Dios, quiso construir el templo. Dios se agradó por el corazón de David, pero porque él había hecho muchas guerras, matado a muchos hombres y derramado mucha sangre, no se lo permitió. En compensación, dijo, Jehová dijo a David, tú no, sino tu hijo va a construir el templo para mí. David se agradó mucho y preparó bastante oro, plata y piedras preciosas. Y después de él, Salomón fue hecho rey. Empezó a edificar el templo de Dios, lo terminó en 7 años. Busquemos Primero de Reyes, capítulo 8. Primero Reyes, capítulo 8. Después de acabar el templo, Salomón, alabando a Jehová, y proclamó esta palabra. Primero de Reyes, capítulo 8, desde el versículo 13 al 20. Lo leo. Yo, Salomón dijo, he edificado casa. Aquí casa, ¿qué es esto? ¿Acaso el palacio de Salomón? No, la casa de Dios. Se refiere al templo de Dios. He edificado casa por morada para ti, Jehová Señor, sitio en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel. Y toda la congregación de Israel estaba de pie. Y dijo, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre lo que con su mano ha cumplido.
diciendo: desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que prediciese en mi pueblo Israel. Y David, mi padre, tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David, mi padre: cuanto a haber tenido en tu corazón edificar la casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. Pero tú no edificarás la casa mía, sino tu hijo, que saldrá de tus lomos. Él edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David, mi padre, y me he sentado en el trono de Israel. Como Jehová había dicho, he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Miren bien. Supongamos, si hubiéramos estado en este lugar, ¿cómo sentiríamos? Era una obra muy maravillosa. Era un tiempo muy excelente, con mucha alegría, ¿no? Creo que Dios también se agradó. Sin embargo, vamos a ver el versículo 27, el mismo capítulo 8, versículo 27, leamos juntos, hermanos. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que yo he edificado. Miren bien, hermanos, versículo 13 y versículo 28. Versículo 13, versículo 27. Estas dos palabras, ambas, dijo el mismo Salomón, ¿no? ¿Entiende? Al principio, Salomón dijo: Señor, yo he edificado casa para ti, por morada para ti. Quiere decir, tú habites para siempre en este templo. Pero poco tiempo después, en el mismo capítulo, viendo el mismo templo, ¿entiende? Y dijo: ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra, entre este templo? Cambió su palabra, que Dios no habitará en este templo. Entonces, ¿cuál palabra es correcta? 13 o 27. ¿Jehová habitará en el templo o no? Respóndeme. ¿Cuál palabra es correcta? ¿Ah? 13 o 27. ¿25? A pesar de que el templo de Salomón era muy grande, hermoso y hermoso, en verdad, Dios no habitaba allá. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios es grande. Isaías 66, versículo 1, leamos juntos. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra está estrado de mis pies, nada más. Entonces, ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? ¿No? Nuestra tierra, este planeta, en realidad es muy pequeña, ¿no? Entre las incontables estrellas enormes. Entonces, el creador de todo el universo, ¿acaso habitaría en un edificio grande en nuestro pensamiento, ¿no?
que fue hecho por los hombres que viven sobre esa tierra pequeña. Dios es grande. Entonces, vamos a preguntar a Salomón o a Dios, ¿cuál es la casa de Dios? ¿Cuál es el templo en donde Dios habita verdaderamente? Vamos a preguntar. El templo no es esto. Hechos dice, en Hechos, leamos juntos, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Miren bien. De verdad, el templo que Salomón hizo es la sombra, primero, de Jesucristo. El verdadero templo de Dios es Jesús mismo. Amén. Busquemos Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, versículo 19 al 21. Juan 2, 19, leamos juntos. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dieron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas el Jesús hablaba del templo de su cuerpo. El otro nombre de Jesús es Emmanuel. Emmanuel significa Dios está con nosotros. Dios está dentro de Jesús. Por ende, el cuerpo de Jesús es el templo de Dios. Hasta aquí. ¿Amén o no? El templo de Dios es Jesús. Su cuerpo es el templo verdadero de Dios. ¿Entiende? Entonces, ahora, ¿qué es el cuerpo de Cristo? ¿Ah? Miren bien. Su cuerpo es el templo de Dios. Amén. Entonces, ahora, ¿cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Por eso la iglesia es el templo de Dios. Y la iglesia son los santificados. Por lo tanto, nosotros que recibimos el perdón de pecados por la sangre de Cristo, somos el verdadero templo de Dios. Busquemos Primera de Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Veamos juntos. ¿No sabéis que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ustedes son el templo de Dios. Ciertamente el Espíritu Santo está dentro de cada hijo de Dios. Pero, piensan bien, hermanos, aquí en vosotros, ustedes, aquí vosotros no se refiere a una persona individual, sino quiere decir que Dios está en medio de la multitud unida de los salvos. Aquí vosotros, cada uno de ustedes, no, entre nosotros. Entre sus hijos mora
nuestro Padre Celestial. La iglesia es la morada de Dios. Enfatizo de nuevo, la iglesia no es un local en el que se ha colgado una cruz en el techo, sino que el conjunto de los hijos de Dios que han sido salvos. Somos el templo de Dios Santo y toda nuestra vida debe ser un culto vivo. Versículo 9, capítulo 3, versículo 9. ¿A dónde va? Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9. Leamos juntos. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, la casa de Dios. Para construir un edificio o un templo, lo más importante es el fundamento, ¿no? El cimiento. Cimiento, base. ¿no? Aunque gaste mucho dinero para construir un edificio alto y grande, si se edifica encima de un terreno muy débil, será en vano. Dentro de poco tiempo va a caerse. ¿Saben bien? Para que seamos la morada de Dios y su templo, el fundamento debe ser una roca firme, que es Jesús y su salvación. Versículo 10 y 11. Leamos juntos, hermanos. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento de la iglesia es Jesucristo. Si una casa está fundada sobre la arena, va a fracasar. Pero si está fundada sobre la roca, puede sostenerse firmemente. La roca segura y eterna es Jesucristo. Capítulo 10 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo. Solo Cristo y su perfecta salvación es el fundamento de la iglesia. Ahora, vamos a volver a Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2. ¿Tienen índice? ¿No? Muy bien. Capítulo 2, versículo 20. Versículo 20. Edificados sobre el fundamento de no Jesús, el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Qué es esto? Hemos leído que el fundamento es Jesucristo, pero en este versículo dice el fundamento de los apóstoles y profetas. Ellos representan la palabra, la Biblia, porque ellos recibieron y escribieron la palabra de Dios. Y todas sus escrituras dan testimonio sobre Jesucristo. ¿Entiende? Siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. La principal piedra de ángulo es una piedra fuerte que es la referencia y base de una construcción. Esto es el inicio, ¿no? Teniendo como fundamento a Cristo, somos los materiales.
Estamos siendo edificados para ser el templo de Dios y la morada de Dios. Para que sea un edificio, se necesitan muchos tipos y diferentes formas de materiales, varios. Aunque son duros, mire, los materiales duros son necesarios. También los suaves. Algunos rectangular, o algunos redondos, algunos largos o cortos. Todos son necesarios. Cada parte tiene diferente carácter y distinto papel y distinta forma. Esto es muy similar a la forma de la iglesia. Nosotros son diferentes. Yo soy muy flaco, tú eres son diferentes nada más, pero todos somos necesarios. Mis características y tuyas son diferentes, pero todos somos necesarios. Para que los materiales sean útiles como parte de un edificio hermoso, deben ser cortados y ser conectados con las otras partes. ¿Entiende? Tienen diferente forma, está bien, pero para ser conectado, debe ser cortado y otra vez conectados. Pensemos bien, hermanos, en estos dos puntos respecto a nosotros mismos como partes del templo de Dios. Primero, debemos ser cortados. En otra palabra, labrados. Debemos cambiar, ¿entiende? Segundo, tenemos que conectarnos bien con los otros miembros. Cortar y conectar, ¿no? Estos dos se pueden resumir en estar bien coordinado. En quien todo el edificio bien coordinado y puede ser edificado. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo. Bien coordinado. Vamos a ver el procedimiento para construir el templo de Dios. Templo de Dios, primero, antes del templo, primero era el altar. Altar. Esto. Antes que hubiese el templo, se daban sacrificios de animales a Dios para propiciación en el altar. Por medio del altar, los pecadores recibían el perdón de sus pecados. Busquemos Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, 24, 25. Éxodo capítulo 20, versículo 24 y 25. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramienta sobre él, lo profanarás. En versículo 24, tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, estos sacrificios simbolizan ¿qué? A Jesucristo.
Y este altar representa el lugar o el momento en que recibimos la salvación, que un pecador se reconcilia con Dios por medio de Jesucristo. Altar. Para hacer este altar, un requisito era necesario, que no se debían cortar las piedras. Mire, esta piedra son desiguales. Quiero cortar para que se vea bonita. No, prohibido. ¿Qué significa esto? No corte las piedras. Significa, debe ir a Dios, tan pecador como es, dejando toda hipocresía, sin tratar de ocultar sus pecados, con el arrepentimiento sincero, reconociendo su propio pecado. El altar debe ser hecho con las piedras desiguales, sin labrar. Estas piedras no se veían bonitas, pero simbolizan que debemos ir ante Dios honestamente, como un pecador vil. Pero algunas personas, escuchando la palabra de Dios, quiere parecer como una buena persona piadosa y se jacta de su propia sabiduría de la Biblia, experiencia religiosa. Para esas personas, en realidad, es muy difícil recibir la salvación, como los fariseos. El altar se refiere a la salvación. Y luego, el templo fue hecho también con piedras. Pero las piedras que se utilizaron para el templo debían ser cortadas. Miren bien. Primero de Reyes, busquemos. Primero de Reyes, capítulo 5. Primero de Reyes, capítulo 5, 17 y 18. Veamos. Y mandó el rey Salomón que traesen piedras grandes y piedras costosas para los cimientos de la casa, y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Hiram y los hombres de Gebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. El templo debía ser alto y hermoso. Entonces, si se edificaría con piedras desiguales o ásperas como las usadas para el altar, solo se podría alzar 1 metro o 2, no nada más. ¿No? Miren bien, para que se vean hermosas y para estar bien coordinadas con las otras piedras y para ser una parte maravillosa del templo, las piedras para el templo debían ser cortadas y labradas. Distingamos bien. El altar simboliza nuestra salvación, ¿entiende? Y el templo simboliza nuestra vida cristiana y la iglesia. ¿Qué significan estas piedras labradas? El templo verdadero de Dios se edifica con los salvos. El material, ¿qué es esto? El material del templo verdadero, ¿qué es?
nosotros, somos nosotros. Como estas piedras no labradas, no importa qué tipo de persona éramos antes de recibir la salvación, ni importa qué pecados hicimos en el pasado, está bien, como las piedras no labradas para el altar. Sin embargo, después de ser salvo por la sangre de Cristo, de la misma manera en que las piedras del templo debían estar cortadas, nosotros mismos también tenemos que ser labrados. Aquellos que habían cometido muchas veces fornicación, ¿pueden recibir la salvación o no? Sí, por la gracia de Cristo. Pero después, para hacer el templo, no deben cometer otra vez. Los que hablaban mentira muy naturalmente, ¿pueden recibir la salvación? Sí, pero después de ser un miembro de la iglesia de Dios, deben esforzarse en no pecar, no mentir. También tenemos muchas cosas malas. La mala forma de hablar sin pensar, la forma descortés, el hábito de no cumplir su promesa y el egocentrismo. En verdad, tenemos que cambiar en muchos aspectos. ¿Qué lo caracteriza? ¿Cómo es tu característica? ¿Acaso como piedra aguda hinca fácilmente a otras personas? Debe ser cortada, ¿no? Y lisa, para tener forma hermosa a la vista de Dios y para coordinar bien con los otros hermanos, debemos cambiar. Yo desde pequeño he vivido de esa forma. Está bien, pero hasta que fue salvo. No, antes. Ahora debemos cambiar, debemos esforzarnos para cambiar nuestra forma de vivir. Para labrar piedras se usa un martillo, ¿no? Martillo. Esta piedra simboliza a nosotros mismos como material del templo. Entonces, el martillo, ¿qué representa? ¿Espiritual? Mire, ¿qué? Esto, ¿no? Mira, el martillo. Jeremías 23, leamos. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Amén. También para cortar piedras se usa la cera, ¿no? Pero ¿saben? Cuando corta piedras con esta cera, se debe hacer correr agua como esto. Si no, se calienta mucho, la cera se malogra, ¿no? En la Biblia, muchas veces el agua representa la palabra de Dios. Efesios 5, 26, para santificarla y habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Como esto, para labrarnos a nosotros, para el templo, necesitamos la palabra del Señor. Primero de Reyes capítulo 6. Reyes capítulo 6, versículo 7. Leamos juntos. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos, ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro.
Mire, dice que mientras construía el templo, labraron muchas piedras, pero no se oyeron martillos, ni hachas, ni ningún otro instrumento. Miren bien, para cortar, labrar piedras, obviamente se hace mucha bulla, ¿no? Tac, 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 tac. Pero, ¿cómo no se oyó nada? ¿Con qué manera? ¿Cómo ellos pudieron cortar piedras sin hacer ningún sonido? Miren bien, ni martillo se oyeron en la casa, ¿entiende? En la casa, quiere decir, obviamente, en otro lugar, en algún lugar afuera, se oyó bastante bulla, ¿no? Pero dentro del templo estaba tranquilo. ¿Qué significa esto? De la misma forma de labrarse las piedras, a veces pasamos problemas o aflicciones. O también entre nosotros puede suceder alguna discusión, ¿no? O peleas por malentendido. ¿Cómo tú puedes hacer por mí? ¿No? Sin embargo, tenemos que tratarlos como el proceso que estemos siendo labrados. Pero por estas cosas no vienen a la iglesia o preocupan a la iglesia o ponen a los otros hermanos tensos o en incomodidad. No debemos hacer esto, ¿no? El material principal para el templo era piedras, ¿no? Piedras. Y para hacer que el templo se vea muy hermoso, encima de las piedras, la siguiente obra era capítulo 6, versículo 18. 18. Leamos juntos. Y la casa estaba cubierta de cedro por dentro y tenía estalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro. Cedro, no cerdo. No, cedro. Ninguna piedra se veía. Encima de las piedras cubrieron de la madera de cedro. Ninguna piedra se veía. ¿Cuál es la diferencia entre piedra y madera? La piedra es firme, duro, pero fría, ¿no? Fría. Al contrario, la madera es un poco débil, pero suave y parece templada. ¿No? ¿Dentro qué? Dentro la piedra. Fuera la madera, ¿no? Otra vez, dentro piedra, afuera madera. Con esa forma tenemos que estar firmes por dentro, como la piedra. Nuestro corazón, nuestro amor y fe para Dios. También tenemos que ser, ¿cómo se llama? Generosos, ¿no? Amables, afables por fuera para los otros hermanos, como la madera. Otra vez, dentro, piedra, firme, afuera, ¿cómo les
¿Cómo les veo? Como la piedra o madera o plástico. Especialmente el cedro es un árbol muy fragante, ¿no? Muy fragante. Segunda de Corintios dice, somos grato olor de Cristo. Y aquí dice, tenía entalladuras de flores. Parecía muy bonita ante los ojos de Dios y de los hermanos. Mateo dice, leamos juntos, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Miren otra vez, encima de todo, y luego cubrió de oro. Capítulo 6, versículo 30, Primero Reyes 6:30. Primero Reyes, capítulo 6, 30 al 32. Leamos juntos. Y cubrió de oro, primero, el piso de la casa, por dentro y por fuera. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo, y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras, de botones de flores, y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines, las palmeras. Miren, esta forma es la última parte de nuestra vida cristiana. Cada versículo y cada forma tiene un excelente mensaje para nosotros. Miren bien. Primero, el oro representa lo inalterable, ¿no? Y la gloria. Versículo 30 dice, cubrió de oro. ¿En dónde? El piso de la casa. Piso. Por medio de esa figura, recuerden bien, por favor, Dios quiere hacernos vivir teniendo la esperanza del cielo. ¿Entiende? Porque el piso del cielo, ¿cómo es? ¿Ah? Oro. Miren bien. Los 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Leamos juntos. La calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Mire, el templo de Salomón, la calle, el piso, fue cubierto de oro. Sin embargo, más excelentemente en el cielo, nuestra ciudad eterna, la calle era de oro puro. También dice por dentro y por fuera. Por dentro, por fuera. Significa que tenemos que tener la esperanza primero por dentro, en el corazón. También por fuera, como nuestra vida real. Y versículo 31. Versículo 31. Leamos juntos otra vez. A la entrada del santuario hizo puertas de madera. ¿De qué madera? Olivo. Miren, hermanos, ¿qué creen? Para la entrada del santuario, ¿por qué se usaba precisamente la madera de olivo? Entre muchos tipos de madera. ¿Por qué solo olivo? ¿Ah? ¿Fuerte? ¿O firme? ¿O el árbol olivo representa ¿qué? La segunda venida de Jesucristo. El árbol olivo representa
la segunda venida de nuestro Señor. Miren bien, en donde Jesús habló sobre las señales de su venida. ¿En dónde? Y estando él sentado en el monte de los olivos. ¿Entiende? ¿Y a qué lugar? Luego, ¿a qué lugar el Señor va a descender para su segunda venida? ¿Ah? Zacarías, leamos juntos. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. ¿Entiende? La entrada del templo fue hecho de la madera de olivo. Esto nos enseña que entrando a la iglesia y saliendo de ella, siempre recordemos que el Señor vendrá pronto. Versículo 32, leamos. Las dos puertas eran de madera de olivo y talló en ellas figura de ¿qué? Querubines. ¿Qué es esto? Ángeles y de palmeras. Miren, en las puertas talló figuras de querubines. Piensan bien, no dibujar, sino tallar, esculpir, para que no se borren, ¿no? ¿Cómo eran las figuras de querubines? ¿Conocen o no? Arrodillándose ante Dios, agachando la cabeza, juntando las manos en su pecho, ¿no? Esta figura representa para nosotros la oración, la obediencia, ¿no? Y humildad. También talló las figuras de qué árbol? Palmeras. Entre muchos tipos de árboles, esta palmera tiene muchos preciosos significados espirituales para nosotros. Primero, como las palmeras crecen aún en el desierto, tienen hojas verdes, venciendo la sequía, como ellas. Dios quiere que nosotros vivamos en este mundo como el desierto, venciendo toda la angustia, ¿no? Y segundo, los frutos de palmeras, ¿saben? ¿No? Por fuera parecen no tan bonitos como nosotros, ¿no? Pero dentro su color es blanco. El color blanco, ¿qué representa? La santidad, nuestra vida pura, ¿no? No nos importa cómo nos parece afuera, pero ¿cómo es su dentro? Blanco o negro. Tercero, las palmeras viven en el desierto, pero dentro de sus frutos maravillosamente guardan agua, ¿no? Wow. Y regalan su agua a los sedientos. Hay agua dentro de su fruto. ¿Quién toma esa agua? ¿Ese árbol mismo? ¿No? A otra cosa. Igual manera, hermanos, nosotros vamos a vivir guardando la palabra de Dios y debemos dar esa agua de la vida, el evangelio, a otras personas. Uno más, la razón por la cual las palmeras pueden vivir en el desierto es porque se arraigan amplia y profundamente. Es para conseguir el agua del profundo abajo de la tierra, ¿no? Y por gracia de ese raíz, no se cae
por el viento fuerte. Algunos, lamentablemente, algunos hermanos nos parecían por fuera que tenían muy buena fe. Por fuera. Pero, ¿cómo estaba su raíz? Esas personas, encontrándose algún problema, dificultad, se caen. Debemos arraigar nuestra raíz profundamente a la palabra de Dios y a la iglesia. Profundamente. ¿No? Y ampliamente. Ampliamente significa, ¿no?, con otros hermanos. Firmemente. Hermanos, quiero que pensemos bien por qué Dios mandó que tallara precisamente las palmeras, no otro tipo de árbol. Vamos a resumir. Para que sea el templo de Dios, al principio vinimos ante Jesús como las piedras toscas de la forma desigual. Y luego debemos ser labrados, ¿no?, y ser cubiertos por cedro, ¿no?, como es suave y fragante. Y encima debemos ser cubiertos de oro. Entonces, entre estos procesos, ¿en qué etapa estamos creciendo y madurándonos? ¿En qué etapa estamos? Y recordemos el significado de madera de olivo, que es la segunda venida del Señor, y de las cosas que fueron esculpidas, ¿qué son? Los querubines, las palmeras. Por el último, una cosa más. Vamos a volver a la palabra principal de hoy, que Efesios 2. Efesios 2. Efesios 2, versículo 21. ¿Por qué todavía están buscando Efesios 2? Efesios 2, versículo 21, leamos juntos. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Bien coordinado. Hoy hemos visto los necesarios para hacer el templo de Dios. Primero, el fundamento, que es Jesucristo. Y segundo, los materiales y el procedimiento de ser labrados y ser más hermosos. También, uno más. Hay un requisito más muy importante. ¿Qué? Bien coordinado. A pesar de que ya están preparados muchos buenos materiales, sin embargo, ellos mismos particulares no pueden ser una morada, ¿no?, sino deben juntarse, bien coordinado. Esto es muy importante. Igualmente, hermanos, en la iglesia, como la morada de Dios, más que tan inteligente es una persona, ¡wow!, tiene mucha sabiduría, o tan bonita es, o tanto dinero tiene, es rico. No. Lo más importante es si se coordina bien con nosotros, hermanos, o no. Bien coordinado. Las piedras del templo necesitan conectarse juntas firmemente. Si no, van a derrumbarse, ¿no? Miren bien, estas piedras
tienen la forma para que se alcen bien, ¿no? Labrados. Entonces, ellos están conectados o separados. ¿Ah? Esas piedras están conectadas o separadas. Parecen conectadas, parecen, pero en realidad no. Por eso, si la tierra tiembla, se derrumba. Parecen conectadas. No debemos ser de esa forma. Ok, muy bien, hermanos, por su presencia, por venir a la iglesia. Parecen, estamos juntos, en mismo lugar. Por dentro, ¿cómo estamos? Solamente, yo vengo a la iglesia el domingo, nada más. Y después de recibir la palabra, adiós, chao, chao, hasta luego. Vamos a comer juntos y tener comunión. Vamos a hacer juntos el servicio, la predicación y ofrenda y sacrificio, ¿no? Juntos, hermanos, juntos. Esto se llama bien coordinado. Haciendo esto, pueden guardar y hacer crecer su fe. Tenemos que estar unidos los unos a los otros. Unidos. Juntos, ¿no? Debemos estar unidos. Para esto necesitamos dos aspectos. Dos. Recuerden bien, por favor. Primero, cada uno de nosotros debemos tomar la decisión firme de que, pase lo que pase, permaneceré en la iglesia de Dios hasta ¿cuándo? Hasta que no tenga ningún problema. Hasta que yo pueda estar tranquilo. Solo esto. Salmo 27. Salmo 27. Salmo 27, versículo 4. Salmo 27, versículo 4. 27, versículo 4. Leemos juntos. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Una vez más, leamos juntos. Una cosa, Señor, he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová, la iglesia, todos los días de mi vida hasta el final, hasta que muera. Esto. Si no tiene esta disposición firme, cuando se dan cosas malas entre los hermanos o por problemas o tentaciones del mundo, fracasa en su fe. Amén o no. Muchos hermanos que ahora no están aquí, ellos también me respondieron
Amén. Pero lamentablemente algunos no están aquí. Segundo, a pesar de que queremos unirnos, ¿no? Queremos. Y sabemos que debemos hacerlo. Sin embargo, muchas veces esto es muy difícil con las personas que son arrogantes y no respetan a los otros, ¿no? Los humildes y mansos pueden coordinar bien con los otros hermanos. Busquemos Colosenses capítulo 3. Colosenses 3. Colosenses 3, 12. Leamos juntos, hermanos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿De qué estamos aprendiendo? Para ser coordinado bien con los otros hermanos. Vamos a pensar bien sobre nosotros mismos. No necesitamos juzgar a otros. ¿De qué? De verdad, yo soy una persona generosa para los otros hermanos, ¿o no? ¿Cómo soy para ustedes? Gracias. ¿Acaso, si no, hermanos, por favor, no busquen la razón de las otras personas, sino reflexionémonos que nos falta mucho la humildad y la mansedumbre. También, por último, una cosa más. Entre muchos materiales para construcción, estas cosas son bastante necesarias. ¿Qué? Tornillos, clavos y siliconas. Saúl, ¿qué papel tienen ellos? Claro, hacen que se junten los materiales, ¿no? Son baratos, no son caros, ¿no? También, después de terminar la construcción, ellos mismos no se ven por fuera. No se ven nada. Sin embargo, su obra de ayudar a los otros miembros a juntarse al templo es muy valiosa. Sin estos materiales no puede edificar la casa. Quiero que en nuestra iglesia hayan muchos hermanos como estos tornillos, clavos y siliconas, sin mostrarse a sí mismos, pero hacen a otros hermanos unirse a la iglesia con sonrisa generosa y saludo cariñoso y servicio con amor. Amén. Okay. Los hermanos que hacen esas obras son muy valiosos para la morada de Dios. Leamos juntos otra vez y terminemos. Efesios 2, 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo
Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Oremos juntos. Amado nuestro Padre, santo y misericordioso, tú eres grande, que todas las cosas que el universo debemos temer a ti y a tu palabra. Te damos gracias por la palabra de hoy. Nosotros somos el templo suyo, Señor. Tú estás habitando entre nosotros. Gracias por pensarnos en gran manera, muy preciosamente. Señor, por favor, labra, corta y cambia a nosotros para que seamos los materiales buenos para tu santo templo. También ayúdanos para que podamos reunirnos juntos más firmemente con otros hermanos en la iglesia. Guarda nuestra fe hasta el final para permanecer en tu cuerpo, iglesia. Agradeciendo otra vez, te pedimos en el nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén.